tal? Un gusto verla de nuevo. Buen inicio de semana. De inmediato empezamos a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Titulares. El Fondo Monetario Internacional pisa el acelerador en las negociaciones sobre el rescate financiero pedido por el gobierno de Mauricio Macri. Quieren entonces que sea un acuerdo rápido. El viernes se reúnen las autoridades de lado y lado en Washington. Cataluña tiene nuevo presidente. Quim Torra se invistió hoy en el Parlamento de la Generalitat. Vamos a revisar a propósito de este evento cómo están los números de la Comunidad Autónoma de Barcelona. Y según fuentes oficiales, la España de Mariano Rajoy es líder en pobreza laboral. Y mientras el peso, la moneda argentina, caía casi un 8% frente al dólar este lunes, siguen las conversaciones del Ejecutivo de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, que quiere acelerar ya esas negociaciones para otorgar el préstamo stand-by a esta nación. A través de un comunicado, el FMI informó que quiere llegar a un rápido acuerdo con Argentina para ese rescate financiero. Destacaron en el comunicado que la reunión del directorio ejecutivo del FMI sobre el préstamo a esta nación está programada para el 18 de mayo. Recordemos entonces, para colocar en contexto, que el pasado 8 de mayo el presidente Mauricio Macri solicitó a este organismo una línea de apoyo financiero para frenar la indetenible depreciación del peso que sigue en picada. No informó de forma oficial cuál será el monto que pedirán a la organización financiera. Sin embargo, ya se especula que se trataría de 30.000 millones de dólares. Todavía tampoco se conocen los detalles del préstamo. Sin embargo, ya el Fondo Monetario aclaró que respalda la flotación del valor del dólar y que no exigirá un nivel particular de tipo de cambio. Esas serían entre las condiciones para otorgar este nuevo crédito. También si tenemos que recurrir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, todos los que quieran ayudar a Venezuela. Ya eso no es Argentina, sino Venezuela, en donde los candidatos a la oposición quieren seguirle los pasos a Mauricio Macri aparentemente. Fíjense, de inmediato revisamos el portal web Nodal, que titula algo al respecto. Venezuela, rumbo, por favor, vamos a colocarlo, rumbo al 20M. Henry Falcón propone recurrir al Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos para buscar financiamiento. Lo escuchábamos ahí en ese sonido de unas declaraciones que brindó hace apenas unas semanas. El candidato por Avanzada Progresista ha asegurado en más de una ocasión que, de ser presidente, está dispuesto a aceptar entonces ese rescate financiero de organismos multilaterales. También aseguró que le haría cambios a la Constitución bolivariana para abrir las puertas a la dolarización de la economía del país, que supone entonces pérdidas en materia de soberanía monetaria. Y mientras unos abogan por esas soluciones cortoplacistas con un alto costo en materia de soberanía política, en soberanía económica, la apuesta de la Revolución Bolivariana apunta a otra cosa. ¿A qué? Fortalecer el músculo de producción nacional con potencial exportador, además, para generar así nuevas fuentes de divisas a través de sectores no tradicionales. En Turquía tenemos un ejemplo claro de ello, porque se encuentran representantes del Ministerio de Inversión Extranjera llevando la oferta de lo hecho en casa. Vamos a escuchar.
Después de octubre de 2017, es decir, después de la visita oficial del presidente Nicolás Maduro, el intercambio comercial entre ambos países ha crecido y se ha multiplicado exponencialmente. Con intención de afianzar ese crecimiento, se encuentra en nuestro país el viceministro de Inversión Extranjera Productiva, quien durante esta reunión nos ha explicado con lujo de detalles cuál es la mejor manera de invertir en Venezuela, trayéndonos un portafolio de inversiones y una guía de inversión muy bien preparados, cuya claridad nos ha impactado gratamente. Al finalizar la reunión, concluimos que es una experiencia que debe repetirse, porque en Turquía nos estamos tomando muy en serio invertir en Venezuela. Muchas gracias por la presentación. Ahí lo teníamos. Ahora bien, pasemos a hablar de Colombia, en donde la reducción de la pobreza, el crecimiento de los ingresos y esos beneficios sociales no han alcanzado de forma homogénea ni equitativa a la población, y aún además siguen duras exclusiones, especialmente para las mujeres. Así lo señalan entonces entidades oficiales. Dice, sin subsidios ni ayuda familiar, ingresos de mujeres caerían 20%, lo señala de esta forma el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, el cual agrega que aunque las causas de esos fenómenos son diversas, los valores machistas suelen perpetuarlas. Dice, de hecho, el machismo es un obstáculo para el acceso femenino al empleo y la tierra, y ponen de ejemplo a este país, Colombia. Sobre la tasa de ocupación, indica que el 67% de los hombres de las zonas urbanas tienen trabajo frente a un 70% de las áreas rurales. Sin embargo, entre las mujeres, estos porcentajes caen a un 46 y 30% respectivamente. El análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también concluye que la mayor parte de los ingresos de los hombres son de tipo laboral, lo que no pasa en su totalidad con las mujeres. Las comparaciones indican que sus ingresos en capitales y las zonas rurales son derivados respectivamente en un 20,8 y 20,4% de subsidios del gobierno y de las ayudas de los familiares. Y si bien la incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAM, ha afectado el desempeño de la economía de México internamente en el país, también sobran razones que dan cuenta de cómo este tratado ha influido en el debilitamiento del aparato productivo. Vamos a revisar datos oficiales sobre la industria nacional mexicana. Datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que la actividad industrial de México en marzo de 2018 no registró crecimiento. La caída del sector responde al débil incremento alcanzado por el ramo constructor, que fue de apenas 0,1%. Sin embargo, no es ninguna rama afectada, ya que el componente de la minería continúa disminuyendo a la producción fabril del país, pues en marzo sumó 4 años y 3 meses en terreno negativo. Otros sectores que se registran a la baja son fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, que cayeron 33,4%, la industria química 0,4% y la industria de la madera 0,3%, números negativos que debilitan el aparato industrial del país azteca. El contexto electoral también agita el panorama económico en México. Recordamos que el próximo julio van a elegir el próximo presidente o presidenta de esta nación. Desde los mercados presionan porque se mantenga su status quo, gane quien gane, o porque de lo contrario amenazan con irse. El portal América Economía titula lo siguiente: capitales mexicanos ampliarán fuga en el 2018 y el 2019. Información del Banco de México evidencia que en el 2017 resultó el 7º año consecutivo en el que los inversionistas residentes en el país aumentaron sus activos en el exterior, buscando de esta forma refugio seguro ante la escalada, la tensión política y la tensión también económica por el TLCAM. La desinversión en el país azteca sumó 24,759 millones de dólares. De acertar con esta proyección, México se ubicaría entre los países emergentes latinoamericanos que más registran salida de capitales residentes. Es lo que sucede tal y como está sucediendo también ahora en Argentina, cuando se alimenta un sector financiero potencialmente especulador. Primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos los números de Cataluña, que hoy ya tiene nuevo presidente. Ya venimos.
Quim Torra ha sido elegido este lunes presidente de la Generalitat de Cataluña. Con su investidura, las aguas políticas aparentemente podrían calmarse en esta comunidad autonómica de España, que por ser una de las más ricas en recursos del país y por tanto atractiva económicamente, sigue azuzando el debate nacional económico. A propósito de este contexto político, vamos a caracterizar la economía catalana. España está conformada por 17 comunidades autónomas. Cataluña es una de ellas, pero no cualquiera, y los datos así lo indican. Representa 19% del Producto Interno Bruto de España. Se disputa con Madrid, la región más rica del país. En términos de ingreso per cápita, figura en cuarta posición con 28.600 euros frente a una media de 24.000 euros de la nación ibérica. Es entonces uno de los motores que exhibe una economía puntera en exportaciones, industria, investigación y turismo. En términos de empleo y volumen de negocios, el agroalimentario es el mayor sector manufacturero, especialista en la industria de la carne vacuna y porcina. La llamada joya de la corona concentra la mitad de toda la producción química nacional, al punto que, según la Federación Regional del Sector, su actividad es superior a la de algunos países europeos, como Austria. Además de sus atributos para los negocios, Cataluña es la región española que más atrae a turistas. La tendencia se acentuó en los últimos años, cuando más de 18 millones de personas visitaron Cataluña en 2016, es decir, una cuarta parte del total de extranjeros recibidos. Según datos del Ministerio de Economía, Cataluña es de lejos la primera región exportadora de España, con 25% de las ventas de mercancías en el extranjero en 2016 y en el primer trimestre de 2017. En 2015, la región atrajo alrededor de 14% de las inversiones extranjeras en España. En segunda posición, muy por detrás de Madrid, que se ganó más del 50%, pero por delante de todas las demás regiones. Barcelona alberga además grandes empresas dentro del entramado nacional como el grupo textil Mango, el tercer banco español CaixaBank, el grupo energético Gas Natural o el gestor de autopistas Abertis. Como todo, la economía de Cataluña también tiene puntos flacos. La deuda, por poner el primer ejemplo, para el tercer trimestre de 2017 llegó a 76.831 millones de euros, 35,1% más o 31,1% más de su PIB. En términos relativos, es la tercera región más endeudada de España en lo que fue el primer trimestre de 2017. Un dato no menor es que la deuda catalana, relegada por las agencias calificadoras a categoría especulativa, le impide al gobierno regional financiarse directamente en los mercados, por lo que depende siempre de los préstamos del Estado central, y hay justamente esa polémica, esa disyuntiva política. Y en medio de todo este conflicto político y más allá de lo que significa Cataluña para España en términos económicos, hay una realidad de la que poco se habla, y es que Cataluña no ha quedado exenta de la crisis social que atraviesa Europa. España está conformada por 17 comunidades autónomas. Cataluña es una de ellas, pero no cualquiera, y los datos así lo indican. Entre 2008 y 2016, las rentas del trabajo de Cataluña bajaron del 50 al 46%, mientras que las rentas del capital subieron durante el mismo periodo de 42 a 45%. En otras palabras, mientras que las clases populares vieron cómo sus rentas disminuían, los superricos, los ricos y las personas pudientes con elevados recursos las vieron aumentar. Como consecuencia de ello, las desigualdades de renta en Cataluña se dispararon de manera que el 20% de la población con más ingresos, que tenía al principio de la crisis un nivel de ingresos promedio 5 veces superior al 20% de renta inferior, vio como dicha diferencia se ampliaba hasta 6 veces superior en 2016. El crecimiento de las desigualdades tiene su génesis en el gran deterioro del mercado de trabajo catalán. Esta situación es particularmente aguda entre las personas jóvenes, siendo Cataluña la región con una de las mayores tasas de desempleo juvenil de España, un pésimo indicador que convive con el elevado nivel de precariedad y el descenso salarial muy marcado entre los trabajadores con sueldos bajos. Si bien en 2018 10% de la fuerza laboral percibía salarios por debajo de los 9.221 euros brutos anuales, en 2016 este 10% percibía salarios por debajo de los 7.841 euros brutos anuales, es decir, un descenso de 15% de su salario.
Por ser parte de España, Cataluña en todo caso también está subordinada a las instituciones europeas, esas que limitan la inversión pública necesaria para que exista pleno empleo y consumo, pero que además agrava ese malestar social que ha cocinado a fuego lento y todo el conflicto en el viejo continente, dejando claro que el neoliberalismo es incompatible con la democracia. Nos vamos entonces así a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta vamos a hablar de España como un todo. Pobreza laboral, no lo decimos nosotros, lo dicen los datos oficiales. Ya venimos. España es un claro ejemplo del crecimiento empobrecedor, porque bastante alarde ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, sobre esa recuperación económica del país. Sin embargo, los resultados macros no han sido reflejo de la realidad social, porque nos preguntamos nosotros si sabrá Mariano Rajoy que su país es el primero de la zona euro en pobreza laboral. Lo vamos a explicar en números. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, España lidera la pobreza laboral en la Unión Europea, donde el 14.8% de los hogares españoles cuenta con al menos un trabajador que vive por debajo del umbral de la pobreza. Otros 5 países, pero en diferentes continentes, se ubican por delante de España en esta tasa. La India, 18.5%, Costa Rica, 16.8%, Brasil, 15.9%, Turquía, 15.5%, y México 15.3%. El estudio indica asimismo que la desigualdad en el país ibérico ha aumentado en los últimos años debido a la crisis económica. La desigualdad se suele medir con el índice de Gini, en el cual el valor 0 significa máxima igualdad. Cuanto más alto es, más desigual es el país. En España, el índice en 2017 se situaba en 31.9, mientras que en el 2016 ascendía hasta un 34.5. Datos que dejan en evidencia la ausencia de medidas de protección social por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Cimopio es una empresa social que tiene por objetivo ofrecer alternativas a las personas excluidas del mercado laboral. Estamos hablando de un proyecto situado en Atenas, la capital de Grecia, y lo vamos también a revisar en la siguiente nota que han preparado para nosotros nuestros compañeros Ibai Arvide y Ángel Ballesteros. Grecia es el país con más desempleo de la Unión Europea. Aunque se ha reducido mucho durante el último año, aún supera el 20%. Encontrar trabajo aquí es difícil para cualquiera. Cimopio tiene por objetivo ofrecer una alternativa laboral a las personas en riesgo de exclusión social. Tengo un mal pasado, por decirlo de alguna manera. Puedes decirlo, drogas. Fui consciente del problema que tenía y lo superé con ayuda. Y aquí estoy. Ya son 3 años. Cimopio hace zumos naturales y café de comercio justo. Abrió sus puertas en 2014 junto a la Plaza Monastiraki, en una de las zonas más turísticas de Atenas. La mayoría de los trabajadores son gente que ha salido de la cárcel, parados de larga duración y demás personas que no tenían alternativas laborales a su alcance. Yo trabajé muchos años en la calle, como mensajero. Estaba muy cansado, era peligroso y quería salir de todo eso. Durante el rato que pasamos grabando esta nota, no paran de llegar clientes. Hasta ahora, los resultados son muy positivos, tanto desde el punto de vista económico como personal para sus trabajadores. Okole es nigeriano, lleva trabajando aquí 2 años y dice que se siente como en su casa. Estoy muy contento de trabajar aquí y con mis compañeros hay cariño, hay compañerismo, buen ambiente. Todo eso me ayuda mucho. Dice el tópico que todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero el mercado laboral no suele ofrecerla. Cimopio es la excepción y, ojalá, un ejemplo para otras iniciativas similares. Desde Atenas, Grecia, Ibai Arvide y Ángel Ballesteros, Telesur. Y en Reino Unido, fíjese que van a tomar medidas para proteger a las empresas que hagan negocios con Irán luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera sacar a su país del acuerdo nuclear. Así lo hizo saber el canciller británico este lunes.
a tener una conversación sobre lo que podemos hacer para ayudar a las empresas del Reino Unido, para ayudar a las empresas europeas a tener la confianza de que todavía pueden hacer negocios. No voy a fingir ahora que eso será fácil, pero estamos decididos a hacerlo y, en la medida de nuestras posibilidades, a proteger nuestros negocios del efecto de las sanciones primarias y secundarias estadounidenses. Y China ha presionado el botón de avance rápido para ampliar la apertura, ya que su economía revoluciona de una fase de rápido crecimiento a una etapa de desarrollo de alta calidad. Para ello acordó una apertura comercial con Japón por 200.000 millones de yuanes para impulsar aún más esa cooperación bilateral. El otorgamiento de la cuota ayudaría a las instituciones financieras japonesas a invertir activamente en los mercados de capitales de China. En primer lugar, las dos partes deben llevar a cabo el importante consenso alcanzado entre sus líderes y promover una cooperación amplia y profunda en áreas como comercio e inversión y comercio de servicios, en una alianza ganar-ganar. Las nuevas reglas permitirán a los bancos con fondos extranjeros realizar negocios, tales como la suscripción de bonos del gobierno, y elevarán además los límites de propiedad extranjera a los bancos y firmas de administración de activos financieros. Hasta el momento, el gobierno de Xi Jinping ha firmado 16 acuerdos de libre comercio con 24 países o regiones del mundo. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico, como siempre agradeciendo su sintonía, recordándole nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.